4 dimensiones del perdón. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonar. Dice el diccionario que perdonar es la acción de liberar a una persona de una deuda, de un castigo o de una obligación. La palabra viene del latín donare, que significa dar o regalar. Así que perdonar es el regalo de olvidar una ofensa sin guardar rencor. Pero qué difícil es cuando nos hemos acostumbrado a no hacerlo. Con el rencor se presentan muchas emociones negativas. Primero, lastima a quien lo guarda y después a los que ama. Esas emociones negativas dañan la salud, pues generan sustancias venenosas o neurotoxinas que entran a nuestro organismo, y cuando experimentamos hostilidad, ansiedad crónica, periodos prolongados de tristeza, pesimismo o tensión continua, tenemos mucho riesgo de contraer asma, artritis, migraña, úlceras o problemas cardíacos. Así que el perdón en todas sus formas es una bendición que nos libera del rencor que cargamos como pesada cadena y que nos impide llevar una vida feliz, afectando además a nuestros seres queridos, pues como dice la palabra de Dios, mirad bien, no sea que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando hemos creado el hábito del rencor, queremos cobrar la deuda a toda costa, deseando que la persona sufra lo mismo o algo peor que lo que nos hizo. Y en ello gastamos muchas fuerzas, nos roba la paz y nos mantiene tristes, dañando nuestra vida espiritual. Y al final, cuando logramos vengarnos, vienen los remordimientos. Perdonar es en sí un acto de fe, y en la palabra de Dios encontramos cuando menos 4 dimensiones que, para recordarlas, podríamos imaginar una cruz. Hacia arriba está el perdón de Dios para nosotros. En un brazo de la misma
está el perdón que nosotros damos a nuestros semejantes. En el otro brazo, el perdón que nuestros semejantes nos dan. Y hacia abajo, el perdón que necesitamos para nosotros mismos. Revisemos cada una de ellas y pensemos que, así como podemos volvernos adictos al rencor, también con la ayuda del Señor podemos acostumbrarnos a perdonar, diciendo con Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como escribió a los Corintios: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera dimensión: el perdón de Dios. Este es el más importante y es la base de las otras tres dimensiones restantes. Hay quienes ven el mensaje de la cruz como una locura, como escribió Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues estábamos muertos, porque la paga del pecado es la muerte, y cuando pecamos contra Dios, fuimos separados de Él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual, para no pasar la eternidad lejos de Él, necesitábamos su perdón, que solo podía venir de ese amor que Él mostró al mandar a su Hijo eterno a morir por nosotros. Pues Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y está disponible para todos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y que, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, y con ello el perdón divino, Dios arroja en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Se cuenta que en Filipinas vivía un hermano anciano, muy querido por su iglesia, quien cargó por muchos años el remordimiento de un gran pecado que había cometido en su juventud. Él lo había confesado delante de Dios, pero en ocasiones el diablo le ponía dudas en su corazón sobre su perdón. En su iglesia había una mujer quien decía que ocasionalmente recibía visiones de Dios en sueños. El pastor le había dicho que Dios podía hablarle como él quisiera, pero que siempre comparara lo que soñara con su palabra. Un día, el anciano se acercó a esta hermana y le dijo: la próxima vez que Dios te visite, pregúntale si ha perdonado ese pecado que inquieta mi corazón. Unos meses después, lo esperó la mujer al término del culto y le dijo: anoche Dios me habló. Él, ansioso, le dijo: ¿y qué te dijo sobre mi pecado pasado? Ella contestó: Dios me dijo, no me acuerdo. Como dice el profeta, lo que Dios perdona, lo olvida. Oh, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Segunda dimensión: perdón a quien me ofende. En la Biblia, más de 100 veces se nos ordena perdonar. Y Jesús, en la oración modelo, nos enseña: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. La palabra griega deuda significa también pecado, porque nosotros al pecar creamos deudas con Dios, nunca podríamos pagar. Estas fueron redimidas, es decir, pagadas por su misericordia con la sangre de Jesucristo. Pero en la Escritura Sagrada, el perdón de Dios aparece inseparable de nuestro perdón a los demás. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y es seguro
que las ofensas que suframos jamás serán peores que las que hemos cometido contra Dios y contra nuestros semejantes. Jesús nos da su ejemplo de perdón en la cruz, al decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero cuidado, porque puede ser peligroso pedirle a Dios que nos perdone cuando nosotros no queremos perdonar las ofensas que hayamos recibido. ¿Tendrá alguna enseñanza para nosotros el Señor con el relato de Mateo? Él habla de un siervo que debía 10,000 talentos al rey. Según los estudiosos, un talento equivalía a 6,000 denarios. La deuda de los 10,000 talentos era entonces 60 millones de denarios. Un siervo común en aquella época tardaría unos 16 años en ganar un solo talento, por lo que jamás podría pagar los 10,000 talentos. Entre tanto, el otro siervo, que debía al primero 100 denarios, la 60ª parte de un talento, si dividimos un talento en 60 partes, él le debía una de ellas. No había comparación de la deuda con el rey. Y conocemos la historia: aquel hombre a quien mucho se le perdonó, no quiso perdonar algo muy pequeño que a él le debían. Por eso dijo el Señor: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Pablo lo repite: perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿A quién debemos perdonar? Al que se arrepiente. Dice la Escritura: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Lucas registra la actitud de una persona que nos lastima y se arrepiente. Ese es el primero al que debemos perdonar. Pero ¿qué pasa con los que no se arrepienten? Jesús enseña que debemos perdonar aunque el que hizo el daño no se arrepienta. Mateo relata la respuesta de Jesús sobre cualquiera que nos lastime. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Los estudiosos dicen que cuando Cristo dijo 70 veces 7, eso equivalía a elevar a la potencia 7, es decir, multiplicar 7 por 7 y después hacerlo con el resultado por 70 veces. Si usted puede hacer esa multiplicación, verá que su resultado será un número muy difícil de leer. 7 por 7, 49. Por 7, 343. Por 7, 2401. Por 7, 16,807. Por 7, 117,649. Y nos faltarían 65 multiplicaciones sucesivas. Si gusta, siga usted adelante. Sería interesante preguntar también: ¿cuántas veces deseo que Dios me perdone a mí? Perdonar a quien nos ha lastimado sana el alma. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pues Dios, con su perdón, nos pone paz con Él, pues al quitar nuestro rencor derribamos una pared de separación. Perdonar a los demás cuando nos hacen mal es parte de nuestro agradecimiento a Dios por el perdón de nuestros propios pecados.
Su perdón está basado exclusivamente en su amor incondicional y en su gracia. Nosotros no lo merecemos. Si le pedimos a Dios que cancele nuestras enormes deudas, mientras nos negamos a cancelar las diminutas que nos deben algunas personas, actuamos con hipocresía. Tercera dimensión: el perdón de quien he ofendido. Uno de los problemas más graves del ser humano es lo que podríamos llamar ceguera emocional. Algunos estudiosos lo han llamado parálisis paradigmática, y consiste en que solo vemos lo que queremos ver. Así, cuando alimentamos nuestro rencor, solo vemos lo que nos lastiman y no vemos lo que nosotros lastimamos a los demás. Es triste, pero en mi propia experiencia tengo que reconocer que he lastimado a muchas personas. Y no importa si ha sido sin querer, el dolor causado es el mismo. Cuando nosotros estamos centrados en nuestro rencor, siempre encontramos justificación para lo que hemos hecho, o lo vemos pequeño y sin importancia. Por ello, si el esquema didáctico que hemos utilizado para las 4 dimensiones del perdón, en lugar de ser una cruz, fuera una balanza, y pusiéramos las ofensas recibidas en un platillo y las que le hemos hecho a Dios y a nuestros semejantes en el otro, quedaríamos sorprendidos de lo que pesan las nuestras, al grado de ya no victimizarnos, sino acogernos a la misericordia del Señor y pedirle que sane a los que hemos lastimado, para que puedan reconciliarse con nosotros. El ejemplo que el Señor nos da en la parábola del Hijo Pródigo es muy claro. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y lo reafirma el Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de presentar una ofrenda a Dios, debemos buscar la paz con nuestro prójimo, o Dios no la aceptará. Hay momentos en los que ofendemos a Dios y contristamos a su espíritu al lastimar a alguien, por lo que, si queremos estar en paz con Él, tenemos que pedir perdón al ofendido, lo cual incluso trae sanidad, como dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y si pedir perdón ya no fuera posible, por el tiempo, la lejanía o algún otro factor, debemos principiar por reconocer nuestra conducta equivocada delante de Dios y pedirle que Él nos perdone y que cure la herida que causamos. Luego, la carga caerá de nuestros hombros y llegará la paz. Cuarta dimensión: el perdón a uno mismo. Otra dimensión es el perdón a uno mismo. El diablo quiere que vivamos en una angustia permanente. Por una parte, con nuestros rencores y sed de venganza, y por la otra, recordando nuestros pecados, nuestras fallas y a las personas que hemos lastimado. Y en todos los casos se alegra mucho cuando nos seguimos sintiendo culpables. En ocasiones el perdón más difícil de alcanzar es el de uno mismo, pues nuestros pecados y fallas nos producen una gran desilusión. Hay cosas que hemos hecho que nos avergüenzan, pero el Señor quiere que, como Él nos ha perdonado, nosotros también nos perdonemos, porque como el salmista escribe: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué usó David la frase oriente del occidente en lugar del norte y del sur? La distancia que hay entre el polo norte y el polo sur es exacta y medible. Pero por el contrario, nadie puede determinar dónde empieza el oriente y dónde termina el occidente.
Eso depende de dónde esté usted ubicado. Por ello, esa distancia es infinita. Eso significa que Dios nos separó de todos nuestros pecados y de forma total, y nos manda que hagamos lo mismo, que borremos tanto las ofensas que hayamos recibido como las que nosotros hemos cometido. Perdonarte a ti mismo es aceptar con humildad tu condición de ser humano, reconocer que no eres perfecto, pero recuerda lo que dice Dios sobre ti: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Con todas nuestras carencias y debilidades, somos un tesoro especial de nuestro Padre amante, quien nos ha perdonado como nosotros perdonamos a nuestros hijos. Un camino para el perdón. La mayoría de los estudios bíblicos sobre el perdón resaltan el mandamiento y la decisión de perdonar a los demás. Ambos son cruciales. La Biblia es clara sobre este punto, pero muchos cristianos necesitamos ayuda sobre el largo y difícil proceso del perdón, pues significa enfrentar sentimientos tan difíciles como el rencor y la ira. Y por ello, en ocasiones decimos: te perdono, de forma fácil, rápida y superficial, pero no real. Dios nos ordena que perdonemos a otros como hemos sido perdonados en Cristo, pero Él entiende lo difícil del proceso. En nuestras fuerzas, perdonar a una persona y superar lo que nos ocasionó puede tardar años o nunca suceder. El perdón permanente y verdadero no solo es difícil, sino que es imposible sin el Señor. Por ello necesitamos su poder para hacerlo. Solo podremos hacerlo, ¿verdad?, pidiéndole a Dios todos los días que actúe en nuestro corazón, porque lo que quiere el diablo es que nos mantengamos llenos de amargura. El camino hacia el perdón puede ser un viaje largo. Le sugerimos pasos o etapas que posiblemente le ayuden, o pueda ser que el Señor le indique otro camino, pero hoy tiene que principiar. Primero, acepte que siente dolor. No lo minimice ni lo ignore. Si algo le dolió, diga a Dios qué fue. El escritor de la carta a los Hebreos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, Cristo mismo habló con el Padre con gran clamor y lágrimas. Necesitamos ser sensibles con nuestras heridas. Puede ser que usted se sienta muy enojado. Ahora, tómese el tiempo para escribir lo que siente y guárdelo. Una semana después, y una vez que cumpla con los siguientes pasos, escríbalo nuevamente. Y un mes después, escríbalo nuevamente. Usted verá cómo el Señor, en cada caso, le va dando una nueva perspectiva. 2. Manifieste al Señor que quiere perdonar. Una vez que haya orado, pidiendo la fuerza del Señor, escribe en un papel algo tan sencillo como: hoy perdoné a, ponga ahí el nombre, por el daño que me hizo. Cuando sienta la tentación de volver a caer en el rencor, ore y lea de nuevo la nota. Usted está dando el regalo del perdón. Piense cómo usted se sintió aliviado y libre cuando, sin merecerlo, alguien lo perdonó. Pues cuando perdonamos, damos ese mismo regalo a otra persona. Póngase en el lugar de quien lo ofendió. Imagine que está usted en un lugar donde hay dos sillas. Primero está usted sentado en la suya y le dice imaginariamente a la otra persona todo lo que le lastimó, derrame su corazón. Después piense que cambie de silla. Ahora responda como si usted fuera la otra persona. Vea las cosas que sucedieron desde su posición. Puede ser que usted encuentre más de una razón que la otra persona tenía
para el comportamiento que tanto le dolió y que su ira no le había permitido ver. 4. Pida la bendición de Dios para quien lo ofendió. La Biblia enseña que debemos bendecir a nuestros enemigos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Ahora, como usted está dejando esa situación en las manos de Dios, ore por su misericordia para esa persona, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Recuerde que el Señor es quien se encarga de las personas que atentan contra sus hijos, y conociendo la mano de Dios, debemos orar por su misericordia para quienes nos ofenden, pues cuando oremos por ellos con regularidad, lo convertiremos en un hábito y veremos cómo Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. Pida apoyo en oración. Solo puede perdonar con la ayuda de Dios. Cuando lo reconocemos, el Señor nos da la mente de Cristo. Por ello, pidamos que alguno de los hermanos nos ayuden a orar por fortaleza que necesitamos para poder perdonar como el Señor lo hizo y lo manda. Conclusión. ¿Por qué perdonar? Perdonemos porque el Señor así lo manda. Él nos ha perdonado mucho y nuestro comandante nos ha dado esa orden, nombrándonos sus representantes en territorio enemigo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y nosotros no representamos a un Dios amargado y rencoroso, sino a un Dios de amor. 2. Perdonemos porque Cristo vino para que tuviéramos felicidad en Él. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mientras que el diablo quiere que vivamos atados a la piedra del rencor, de la culpa o de la desilusión para abrirse camino en nuestras vidas. 3. Perdonemos porque solo tenemos una determinada cantidad de fuerza, la cual estamos gastando en ese rencor, culpa o desilusión, mientras el Señor nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Recuerde, toda nuestra vida es nuevo con el Señor y necesitamos esas fuerzas para hablar de su mensaje. 4. Perdonemos porque somos un ejemplo para muchos que nos rodean. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 5. ¿Para qué perdonar? Necesitamos perdonar para ser felices, porque el Señor, con el perdón, alivia nuestra herida y quita nuestra carga. Dice el salmista, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. David califica a aquellos que han sido perdonados como extremadamente felices o bienaventurados. Y él sabía lo que decía. Cuando Dios perdona nuestras culpas y pecados, nos libra de un gran peso. ¿A quién y cuántas veces perdonar? Queremos perdonar al que se arrepiente de habernos dañado y al que no se arrepiente, y también a nosotros mismos. Y lo tenemos que hacer siempre. ¿Cómo perdonar? Solo podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Si estamos heridos, necesitamos abrir nuestro corazón y traer el dolor, la ira o la tristeza a Cristo durante un tiempo que sea necesario, mientras nos enfocamos en su gran comisión. Así, día a día, poco a poco, veremos cómo el rencor, la tristeza o la culpa retroceden y esas emociones son reemplazadas por una fuente de perdón, porque no caben al mismo tiempo las dos
emociones en nuestro corazón. Recuerda el mensaje del Señor y alégrate. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios bendiga su palabra.